San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Gracias por estarnos acompañando, gracias por estar con nosotros. Hoy me dijeron que pusiera buena cara y trataré. Bienvenidos. Y bueno, ahora estamos el equipo completo porque gracias a Dios está uno de nuestros hermanos que está estudiando, terminó el primero de teología, Fray Elí, apoyándonos en la sacristía y por eso pudo venir Fray Miguelón. Pero bueno, aquí estamos. Gracias por estar con nosotros. Venga, Miguelón, saluda a nuestra comunidad que nos escucha. Pues bienvenidos. Nos da un gusto enorme estar aquí con ustedes de nueva cuenta. Y a tiempo, ¿verdad? Porque pues ya ando corriendo porque pues ahí nos anda faltando gente a veces en la casa y pues ya ven que anda uno corriendo para todos lados. Pero así como decía el padre Nacho, hay un estudiante ahorita que está con nosotros y pues entonces él está ahí atendiendo a la sacristía y de esa manera pues me da un poco de oportunidad ahí de venirme más temprano. Y ahora hasta me dio chance de bañarme, aunque no lo crean, me bañé ahora. Gasté agua. Y bueno, un saludo para todos ustedes, especialmente para Luis Olmedo, que se ha convertido en nuestro más ahí firme colaborador y nos manda chistes. Nos dice en esta ocasión, ¿qué está haciendo una manguera en la calle? Pues no crea usted que regando, dice Luis Olmedo, que está vendiendo mangos. Muy bien, vendiendo mangos, una manguera. Como dijo aquel payaso, ¿no? ¿Qué dijo? Y pasa Gaspar, y pasa Baltasar, y pasa Melchor, y le aventaron un chor. Ay, Dios santo, ay, pasa Melchor. Bueno, entonces, después de los saludos de rigor a toda la familia franciscana, especialmente en este día que estamos a 10 de agosto y mañana es día 11. Exacto, la fiesta de Santa Clara. De nuestra Madre Santa Clara, que por cierto creo que el 10, no sé si lo estaba viendo hoy. El 10, no, más bien es después es cuando se aprueba la regla, ¿no? De Santa Clara. Sí, pero la fiesta fue el viernes, creo. La fiesta de la aprobación de la regla. Sí. Muy bien, entonces, si quieren vemos algunos santos franciscanos. Sí, empezamos con los santos y los vamos comentando porque, dado que mañana es la fiesta de Santa Clara, nos vamos a centrar un poco más en esta figura tan poco conocida por la mayoría de las gentes. Entonces sí, venga, empiézale con Santa Clara. ¿Con Santa Clara? Bien. Los santos. Bien, el día 5 de agosto tuvimos la dedicación de la Basílica Santa María la Mayor. Nomás le mencionamos de pasada porque es importante. Fue proclamada, dice que fue proclamada Madre de Dios en el Concilio de Éfeso en el año 431, en cuyo honor se edificó en Roma una basílica. Contra la herejía de Nestorio, la iglesia impulsada por San Cirilo de Alejandría definió en el Concilio de Éfeso la maternidad divina de María. Y todo el orbe católico celebró el acontecimiento y el Papa Sixto III dedicó en Roma sobre el monte Esquilino una basílica a la Santa Madre de Dios, Santa María la Mayor, considerada como el santuario mariano más antiguo de Occidente. Una tradición dice que la Virgen manifestó en sueños a unos esposos su deseo de que le levantaran un templo en el lugar, que se cubriría de nieve la noche del 5 al 6 de agosto, de ahí que también se llame Santa María de las Nieves. Y ese mismo día, el día 5 de agosto, tenemos al beato Francisco Sanferdini. Nació en Pesaro, las Marcas, en Italia, el año 1270, de padres nobles, y se le llamaba familiarmente, creo que Checo, ¿no? Checo de Pesaro. Siendo todavía muy joven, quedó huérfano de padre y madre. Entonces distribuyó sus bienes a los pobres, vistió el hábito de la tercera orden de San Francisco y se entregó a la oración y a la penitencia, viviendo como ermitaño, pero sin olvidar la práctica de las obras de misericordia. Se le unieron algunos compañeros y para estos y para los pobres pedía limosna por las aldeas y granjas cercanas.
Construyó varias capillas dedicadas a la Virgen, cuyo culto difundió, y junto a una de ellas levantó un albergue para caminantes y peregrinos pobres. Fundó con la beata Miguelina, hoy nomás, no había oído yo este nombre, Miguelina, el 19 de junio, también terciaria franciscana, la Hermandad de la Anunciación de Nuestra Señora, para asistir a los enfermos y dar sepultura a los muertos. Él murió en el eremitorio de Montegranaro, en Las Marcas, el 5 de agosto de 1350. El día 7 de agosto teníamos al beato Vicente del Áquila, hermano profeso de la Orden Franciscana, que fue a la vez humilde, limosnero e inspirado consejero espiritual de gente sencilla o de alta condición, adornado con el don de profecía y de milagros, de gran austeridad y muy dado a la penitencia y a la oración. Nació el año 1435 en L'Aquila, en los Abruzos, en Italia, y atraído por la fama de San Bernardino de Siena, ingresó en los observantes de su ciudad natal como hermano lego y ejerció diversos oficios domésticos hasta que se le encargó del de limosnero, que él supo convertir en campo de apostolado por su bondad y santas palabras. Fue una bendición para los tiempos revueltos en que vivió. Murió en el convento de San Julián del Áquila el 7 de agosto de 1504. Y este mismo día, 7 de agosto, tenemos a los beatos Agatángel y Casiano, capuchinos, sacerdotes, misioneros, mártires. Agatángel nació en Vendôme, en Francia, el año 1598. En 1619 entró en la orden de capuchinos y en 1625 recibió la ordenación sacerdotal. Desde 1629 hasta su muerte pasó la vida en las misiones de Oriente Medio. En Alepo se dedicó a estudiar la lengua árabe, a la vez que atendía a los cristianos franceses, italianos y otros. Como superior de la misión del Cairo se desvivió por la unión de los cismáticos coptos en Roma. En 1637 lo enviaron como superior de la nueva misión de Etiopía en unión de Casiano, que había nacido en Nantes, en Francia, el año 1607, en el seno de una familia portuguesa. Había profesado entre los capuchinos en 1623 y había sido ordenado sacerdote en 1631. Dominaba varias lenguas orientales. Los dos, apenas llegados a su destino, fueron apresados y llevados a Gondar, la presencia del rey. Presionado por los jefes coptos y por el pueblo, se vio obligado contra su propio parecer a condenarlos. Así, el 7 de agosto de 1638 fueron ahorcados y apedreados en Gondar, en Etiopía. Y bueno, aquí nos pasamos al 8 de agosto. El 8 de agosto tenemos a Santo Domingo de Guzmán. Él no es franciscano, él es dominico, pero la familia franciscana... Es el fundador de los dominicos, sí, ¿no? De la Orden de los Predicadores. La familia franciscana le tiene un alto aprecio a Santo Domingo de Guzmán, que fue contemporáneo de San Francisco. Él murió el 6 de agosto y su memoria se celebra el 8 del mismo mes. Nació en Caleruega, en Burgos, en España, hacia el año 1171. Estudió teología en Palencia. Como sacerdote y canónico de la diócesis de Osma, acompañó a su obispo al norte de Europa y en aquellos viajes conoció los graves problemas de la iglesia, los estragos que hacían las herejías, en particular la albigense al sur de Francia, la deficiente preparación del clero, la vida poco ejemplar de clérigos y laicos. Consciente de la situación, se entregó a la predicación y, para dar mayor alcance a su tarea evangelizadora, fundó con los compañeros que se le adhirieron la Orden de Predicadores o de los Dominicos, mejor conocida por dominicos, cuya influencia fue enorme en el siglo XIII y lo ha seguido siendo. Adoptó la regla de San Agustín, a la que se añadieron las constituciones propias. La tradición ha unido en un fraterno abrazo a Santo Domingo y a San Francisco, símbolo de la comunión de sus dos familias al servicio de la iglesia. Murió en Bolonia el 6 de agosto de 1221 y fue canonizado en 1234. El día 9, bueno, me estaba comentando el Padre Nacho que la aprobación de la regla se dio cuando se celebró ya. Aquí la tengo yo el 9 de agosto, dice que se aprobó la regla de Santa Clara, la regla redactada o dictada por Santa Clara en persona, la suya propia, fue aprobada primero por el cardenal Reinaldo en septiembre de 1252 y confirmada luego solemnemente por Inocencio IV el 9 de agosto de 1253, 2 días antes de la muerte de la santa. Poco antes el Papa había ido a visitarla y cuando salía el 10, un hermano menor llevó a Clara la bula papal. La santa, tomándola reverentemente,
Se la llevó a los labios para besarla. Al día siguiente murió Clara y el pergamino pontificio se depositó en uno de los pliegues de su manto, donde permaneció ignorado hasta que casualmente se descubrió en 1893. Ahí tenemos el día 9 de agosto la aprobación de la regla de Santa Clara, que yo creo que ahorita vamos a abundar en comentarios acerca de ella y de todo este proceso en el que se vio para lograr la aprobación de la regla de ella, de Santa Clara. El mismo día, 9 de agosto, tenemos a Santa María Cope de Molokai, y ella nació en Happenheim, Alemania, en 1838. Al año siguiente, su familia emigró a Estados Unidos y se estableció en Útica. A los 15 años quiso entrar en el convento, pero tuvo que trabajar para ayudar económicamente a los suyos. En 1862 ingresó en las religiosas de la Tercera Orden de San Francisco de Syracuse, en Nueva York, en Estados Unidos. Trabajó para pobres y emigrantes en colegios y hospitales de su congregación, en la que asumió cargos de gran responsabilidad. En 1883 marchó a las islas Hawái para atender a los leprosos. Allí, en situaciones extremas, se consagró al cuidado de pobres y enfermos, promocionó la vida, productividad y trabajo de la gente, organizó hospitales, colaboró en la obra del Padre Damián y la continuó, y así durante 35 años. Amó y sirvió a los leprosos en las islas de Maui y Molokai, donde murió el 9 de agosto de 1918. Fue beatificada el año del 2005 por Benedicto XVI, quien estableció que su memoria se celebre el 23 de enero. Y pues bueno, entonces así de esta manera llegamos a la parte final del primer segmento. Vamos a continuar hablando de nuestra Madre Santa Clara, que es una figura muy importante dentro del franciscanismo. No se vaya, en un momento regresamos con San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Y aprovechamos para saludar a todas las personas que nos están acompañando, que nos están siguiendo. Bueno, Vicky Cervantes y Silvia, Rebeca Hernández de Guadalajara, Gloria Minjares y su familia, gracias por escucharnos. Y en fin, a todos desde Mazatlán, Guadalajara, que nos están escuchando, gracias por acompañarnos. No se vayan. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Aquí estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Y bueno, ya vimos una serie de santos, vimos lo de la aprobación de la regla de Santa Clara. Es algo interesante esto de la aprobación de la regla de Santa Clara, y tal vez con esto introducimos algo de la biografía de ella. Yo solo quiero señalar que ella conoció a Francisco, se dice, en lo más profundo de su intuición carismática. Cuando Francisco muere, Clara le sobrevive bastantes años, y Clara se va convirtiendo después como en la heredera espiritual o carismática de Francisco, al grado que muchos de los frailes que fueron de los primeros compañeros de Francisco, cuando en el resto de la orden empezaba a haber mucha discusión sobre la manera de interpretar el ideal de la pobreza, el ideal de la itinerancia, el ideal de la misión, del trabajo manual, todo esto, acudían a Clara, y Clara se fue convirtiendo así como una especie de intérprete autorizado del deseo de San Francisco. Obviamente, ella trató de vivirlo y aplicarlo en su monasterio. Para aquella época, esto de la regla es importante porque es la primera mujer en Occidente que escribe una regla que le es aprobada. Todos los demás institutos, las reglas de todas las benedictinas, todos son santos varones, hombres, pues los que escriben esta regla adaptada a las mujeres. Es cierto que Clara coge prácticamente la regla de Francisco y la adapta ella, pero añadiéndole algunos elementos. Es cierto también que en este momento fue muy difícil porque la Santa Sede, ante este estilo de vida novedoso, completamente fuera de lo común, no sabía las clarisas, y entonces sí hubo una presión muy fuerte por equipararlas con el resto de las monjas
o sea, de la vida monástica, de tendencia más bien benedictina. Y Clara en principio lo adopta en obediencia, pero siempre luchando continuamente. Todo el resto de su vida fue un luchar para que el Papa le concediera a ella el privilegio de vivir el ideal de Francisco, es decir, sin nada propio. Piensen que todos los otros monasterios digamos, de origen, de ascendencia benedictina o agustina, todos, como las hermanas vivían encerradas, las monjas vivían encerradas, ellas también podían tener terrenos o rentas, es decir, si alguien les donaba un terreno, ellas podían poner gente a trabajar y ellas, como las dueñas, como las señoras de aquello, recibir la renta, decidir quién sembraba, quién no sembraba, cuánto les pagaban, etc. Clara quiso renunciar absolutamente a esto. Ella, por más que el Papa que fue amigo de Francisco, es decir, el cardenal Ugolino, que conoció bien a Francisco y bien a Clara, cuando Francisco muere y el cardenal Ugolino llega a ser el Papa que fue Gregorio IX, como era muy amigo de Clara, frecuentemente la visitaba y ella le insistía que le concediera este privilegio. Y el Papa dice: es que es imposible, humanamente hablando no se puede. ¿Cómo vas a sostener a las hermanas? Estás mal. Y así como son un poco las mujeres, ¿verdad? Bueno, no todas, pero bueno, no, la verdad, todas. Que en realidad siempre se salen con la suya. Así Clara, insistentemente, consigue finalmente del Papa que le apruebe una regla de vida para ella y las hermanas, cuyo elemento principal es el privilegio de la pobreza, le llama a él, o sea, el privilegio de no tener terrenos ni nada, sino su propio trabajo para subsistir. Otro de los elementos muy característicos es de que, aunque ella adopta para la superior el título de abadesa, porque así se lo imponen en la Santa Sede, sin embargo, siempre con la mentalidad de Francisco, la abadesa no es la superior, a la que sabe más, la representante de Dios, no. Es simplemente la custodia de las hermanas, aquella que es responsable, como en la mente de Francisco es el ministro, el responsable de los hermanos, responsable de convertirse como un instrumento, una mediación para poder discernir o ayudar a discernir a su comunidad, a su fraternidad, lo que es la voluntad de Dios para la vida de todos. Y al mismo tiempo este otro elemento de una vida fraterna intensa, en el que también Clara, de alguna manera embebida en el carisma, en la intuición evangélica de San Francisco, quiere que en el monasterio, o sea, en la comunidad, las relaciones de las hermanas sean así, de hermanas, donde no importan títulos, ni estudios, ni ninguna otra cosa, sino el ideal de vivir el evangelio. Lo interesante es que Clara está a punto de morir cuando le llega la bula. De hecho, muere contemplando y besando aquella bula, o sea, aquella regla por la que combatió y luchó tanto tiempo. Pero las hermanas, pues nunca faltan personas inocentes, ¿verdad? Cuando la sepultan, le ponen en las manos, entre el hábito, su trofeo. Y ese trofeo, o sea, la regla, aunque las hermanas sabían de qué se trataba, porque estuvieron siempre luchando y esforzándose por llevar adelante junto con ella a trabajar esta regla, el asunto es que pues la sepultan con la regla. Y esta regla no aparece visiblemente, o sea, empezó a convertirse en una especie de mito entre las clarisas hasta el año de 1893. Mientras tanto, las clarisas tuvieron que pasar un periodo por el cual la Santa Madre Iglesia, digamos, lo que en su sabiduría las obliga prácticamente a equipararse con otras monjas, con toda la otra corriente monástica femenina. Y aunque hubo intentos siempre a renovar, entre ellos destacaría Santa Coleta de Corbie, por allá por el 1400, que ella dice que Santa Clara se le aparece y le inspira, y ella prácticamente, efectivamente, en sus constituciones hace una especie de forma de vida muy similar a lo que Clara quería, pero ella, Santa Coleta, no conocía la regla de Clara así, tal y cual. Dice ella llegó a decir que fue Clara la que se le apareció. Entonces, parece ser que la Madre Santa Clara era un poco inquieta, ¿no? No sé si todavía lo será,
porque también, pues ni modo, así hay que decirlo. Santa Teresa de Ávila dice que a ella, a Santa Clara, se le aparece y le inspira que reforme el Carmelo, la orden de los carmelitas, y entonces toda esta dinámica de andar descalzas o vivir en pobreza, pequeños monasterios, sin terrenos que cultivar o que rentar, sin una renta asegurada para asegurarle la vida a ellas, todo esto sería inspiración de Santa Clara, que unos 300 años antes vivió esta aventura del Evangelio. Entonces, por eso se celebra también entre las clarisas el descubrimiento, el hallazgo de la bula en sí misma de la regla de Santa Clara. En la tumba de Clara, entre los pliegues del hábito de Clara, allí encontraron esta bula. Ya te quité toda la hora, Miguel. Venga, échale ganas. No, pues está bien. No, yo nada más iba a decir la pequeña biografía de Santa Clara que aparece aquí en los santos que yo aquí recabo. Es muy sencillita, pues dice: Santa Clara de Asís nació en Asís, en Italia, el año 1193 en el seno de una familia noble. Cuando San Francisco se convirtió a Dios, empezó a predicarla. Cuando San Francisco se convirtió a Dios y empezó a predicar, a Clara lo escuchaba a gusto y se entrevistaba con él en secreto. La noche del Domingo de Ramos de 1211 o 1212, Clara abandonó la casa paterna y se consagró a Dios en la porciúncula en manos de San Francisco. Acto seguido la acompañaron al monasterio de benedictinas de San Pablo de Bastia, de donde pasó más tarde a la iglesia de Santo Ángelo de Panzo y luego a San Damián. Pronto la siguieron otras jóvenes y con ellas, bajo la guía de Francisco, se formó en San Damián, a las afueras de Asís, la comunidad que se convertía en la Orden de las Clarisas. Ahí vivió Clara encerrada en pobreza, oración y caridad más de 40 años, gran parte de los cuales estuvo postrada en cama. Fue la madre y formadora con su ejemplo y su palabra y de una gran familia monástica, parte esencial del carisma franciscano. La víspera de su muerte tuvo la alegría de ver aprobada por el Papa el 11 de agosto de 1253 y la canonizó Alejandro Guarra el 15 de agosto de 1255. En esta pequeña biografía podemos ver esto que decían ya Nacho, ese afán, esa búsqueda, ese continuo ir tratando de encontrar qué era lo propio, lo que Dios le pedía, como decía Francisco. No me vengan con este santo, con este otro. El Señor me reveló a mí esto. Y esto se refleja aquí. Clara abandona su casa con todo lo que implica abandonar su casa en aquel tiempo, porque estamos hablando de pues la Edad Media, pues una mujer sola, escaparse de su casa. Dicen que se fue con una amiga de ella, que salieron por ahí por la puerta de donde sacaban los cadáveres de la casa, pues cuando moría alguien, no salía por la puerta principal, sino por una puerta que estaba ahí en un costado, por atrás, parece ser que era del castillo. Y al parecer estaba lleno de telebrejos ahí, quién sabe cómo le harían para quitarlos. Piedras y todo eso. Entonces, por ahí prácticamente se escapó. Entonces, vean ustedes a lo que se enfrentó, a lo que se empezó a enfrentar desde allí. Es decir, a todo, como dice una escritora, no recuerdo cuál, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pero dice... Chiara Augusta Leinati. Bueno, una de ellas, que dice que dejó una polvadera de comentarios y podrían ser negativos. Oigan, se escapa de su casa, se va con unos hombres a medianoche, pues no van a decir que van a rezar el rosario. Pero lo cierto es que Clara no le importó todo eso. A semejanza de Francisco, supo enfrentar las adversidades, no le importó lo que dijo la gente. Ella confiaba plenamente en Dios, creía que aquello era de Dios y siguió ese camino. Francisco, pues a pesar de los pesares y no sé qué todo lo que digan los comentaristas, él realiza con ella un acto que era propio prácticamente como que del obispo, ¿no? Porque le realiza la tonsura y con ello lo introduce a la vida franciscana. Pero continuamos, no se vayan, un momento. No se vayan. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco,
Un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Aquí estamos de regreso para continuar con esto de de Santa Clara, de lo que estamos hablando. Y bueno, quiero agradecer a Carlos Roberto, que nos está escuchando desde La Paz, que me mandó un mensaje diciendo efectivamente, bueno, que le agrada esto que estamos diciendo, pero les leo lo que nos dice. Dice, ay, ya se me perdió, aquí está. Dice que respecto a lo que dices hay que entender el contexto medieval, donde era común que el esposo fuera a pelear a las cruzadas mientras la esposa se quedaba cuidando la casa, además de hacer oración por el esposo que se fue. Y la regla de Santa Clara refleja mucho esto, que en verdad tuvo influencia de otras reglas, benedictina, premonstratense, agustina, pero ella sí, como estábamos diciendo, quiso darle un énfasis a esto espiritualidad, o sea, a las intuiciones de Francisco, y también con esta convicción de que ella y las hermanas eran la parte orante que intercedía por los hermanos que andaban en la calle, en la misión, en los caminos, etcétera. Y sí, efectivamente estoy de acuerdo con Carlos Roberto, que nos dice que para poder conocer la espiritualidad franciscana hay que conocer a Francisco y a Clara, que son como dos elementos que enfatizan el carisma de Francisco, el carisma original. Es cierto que hoy se habla mucho de carisma francisclariano, pero hay mucha discusión al respecto. No es el momento de entrar. Yo simplemente digo esto, que Clara sigue a Francisco. Clara sabe que ella se llama la plantita de Francisco. Clara dice que Francisco es su fundador. Francisco a ella le da mucha libertad, etcétera. Clara se embebe de las intuiciones de Francisco, por eso este gesto que nos comentaba Miguel es un gesto extraordinario. Una mujer de la nobleza que sale por la puerta de los muertos, como diciendo, renuncia a todo lo que era su vida, su estirpe, su sangre azul, sus otras posibilidades, y junto con esta mujer que la acompañaba, que era una de las criadas con la que la asistía a ella y con la que se pone de acuerdo, quitan todas aquellas piedras y ellas como los cadáveres de la familia salen por esta puerta de los muertos, que por lo demás daba hacia la parte de atrás de la casa, y entonces se emprende el camino en medio de la noche a bajar 5 kilómetros hasta la Porciúncula, y allí, esperada en medio de aquel bosquecillo en la oscuridad por Francisco y los hermanos, ante el altar ella se arrodilla, pide evangélico que Francisco y los primeros hermanos estaban viviendo, y allí, como un gesto de ser admitida a la vida del evangelio, Francisco le corta el cabello y le ponen una túnica como la que ellos usaban y un velo que quién sabe debe haber sido un trapo que encontraron por ahí, porque pues no creo que Francisco y los otros hayan tenido velos, ¿no? Con todo, es este gesto valiente, este gesto también heroico, este gesto decisivo, este gesto de saber qué es lo que ella quería, y entonces, entusiasmada con lo que había empezado a ver en Francisco, ella dice: yo también soy de aquí, yo también entro a este proceso. Y bueno, pues es el inicio de una larga vida. Clara vivió mucho más tiempo que Francisco, ciertamente que ella era más joven que él, pero bueno, vivió. Y entonces, por eso les decía en el otro segmento, que cuando Francisco muere, Clara, a los ojos de muchos hermanos, sobre todo los primeros hermanos de Francisco, se convierte como en la custodia de la esencia del carisma, la intérprete autorizada de lo que Francisco entendía por pobreza, por fraternidad, por vida del evangelio, por trabajo manual, y por esta fraternidad que tenía que llevarse, tenía que complementarse entre los hermanos y las hermanas. Solo que, bueno, las circunstancias históricas eran esas. Generalmente la mujer no contaba, pues de hecho no contaba hasta principios del 1900, ¿no? Pero en aquella época, pues menos. Ella tenía que estar en su casa, en su rincón, obediente, calladita, se veían más bonitas y demás. Y de ahí que impacta cómo Clara, junto con otras mujeres del medioevo, pero Clara también, digamos, es buscada por el emperador, por el papa, por
mucha gente de la curia, por muchos frailes, por los ministros generales de la primera época, Fray Elías y demás, por los frailes que vivieron, que estuvieron cerca de Francisco, o los que ya no estuvieron cerca de Francisco, o sea que no les tocó ser de las 2 primeras generaciones, sino digamos la tercera generación, pero que querían conocer a Francisco, iban a ponerse a los pies de Clara a decirle: cuéntanos cómo empezó, cuéntanos él qué sentía, cuéntanos él qué pensaba, dinos qué era el ideal del Padre Francisco. Miguelón. Next. No, continúo. A mí me resulta muy impresionante la figura de Clara, porque es en como decía Carlos Roberto, es en el tiempo, es el del medioevo. La mujer no es importante. Todavía pues había hasta movimientos de las llamadas reclusas que se recluían completamente y no salían, estaban ahí encerradas completamente. Clara hace eso también, encerrarse, pero lo que me impresiona es el carácter férreo de mantenerse firme en lo que San Francisco le dijo, y sobre todo enfrentarse hasta el mismo Papa, porque el Papa le dijo: Clara, hay un pasaje por ahí en los escritos que dice que el Papa le dijo: si tú quieres, yo te dispenso del voto. Y ella le dijo: no, yo no quiero, señor Papa, yo no quiero ser dispensada del seguimiento de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Ella lo quería seguir así, precisamente como lo recibió de San Francisco, pobre, el seguimiento pobre, desasido de todas las cosas. Y este proceso, pues decía hace un momento, fue lento, fue callado, fue en el interior de su corazón, en el encuentro personal con el resucitado, con Jesús, pobre y obediente en la cruz, que le fue mostrando el camino a seguir, que le fue dando fuerzas para enfrentarse a todas las situaciones adversas que se venían, a las situaciones de carencias y todo eso, afrontarlas con dignidad, con entereza, y saberlo comunicar a sus hermanas, porque sus hermanas permanecieron también ahí firmes en aquella fe que ella les iba transmitiendo. Y esto de luchar por la regla, pues hay escritos y más escritos de grandes autores que hablan de todo este proceso que fue llevando la regla, que le querían imponer una, que le querían imponer la otra, y que ella luchaba y luchaba y luchaba hasta que por fin, teniendo ya en sus manos aquel, como dice el Padre Nacho, el trofeo de esa grande, de esa larga, de esa prolongada lucha, muere con ese trofeo en sus manos, con el trofeo de la regla ya aprobada por el Papa. ¿Quién era? Benedicto iba a decir. Honorio III. Honorio III. No, era el Papa Honorio III el que aprobó la regla de Santa Clara. Y entonces les decía, me resulta a mí bastante impresionante ese afán de Santa Clara de permanecer fiel a los ideales de Francisco, sobre todo también porque en aquellos tiempos, ya muerto San Francisco, ya en la orden hay algunas tendencias medio a mitigar un poco el rigor de la regla, de aceptar privilegios dentro de la orden. Ya se están dando estas fricciones, y es quizá también en este ambiente en el que dice pues el Padre Nacho que muchos de ellos recurrieron a Clara para beber ahí de la fuente, porque pues sí es cierto, se habla de una espiritualidad Francis clariana, dice el Papa Juan Pablo II, lo dijo en algún momento dado, el hoy San Juan Pablo II, dijo que no podremos nunca separar este binomio Clara Francisco, Francisco Clara, porque es una espiritualidad que se complementa. Y precisamente mañana celebramos a Santa Clara, nuestra madre, y yo me gusta mucho decir que es nuestra madre Clara, porque también de ella hemos recibido lo que es la espiritualidad franciscana en sus orígenes. Pues muy bien. Los dejamos un poco con esta inquietud. La próxima semana, en el próximo programa, continuaremos con algunos de los elementos de Clara, pero a nosotros nos interesa también seguir insistiendo en esta cuestión de la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación. Quiero decir esto, espero que no suene feo, pero ya la otra semana insistíamos que de pronto nosotros somos criaturas extrañas.
nos gusta andar buscando cosas fuera de lo común, que si el tercer secreto de Fátima, que si no sé qué, perdón que lo mencione cada rato, porque a mí me parece una situación verdaderamente inútil cuando tenemos el Evangelio y no profundizamos en la Escritura, cuando tenemos un montón de otras posibilidades a mano. Por ejemplo, esta encíclica del Papa Francisco dirigida a toda la humanidad, a todas las personas que habitamos en este planeta. Y es curioso que los periódicos comentan, unos critican, otros alaban, los ateos, otra gente de otras religiones están atentos a lo que, en este caso, a este documento, esta encíclica del Papa Francisco, y entre nosotros no hay tanto eco. Es cierto que la iglesia es una casa común, es para todos y hay diferentes sensibilidades. Hay personas que, bueno, pues no están habituadas a leer y, bueno, viven una espiritualidad muy sencilla que también es buena. Pero en estos tiempos en que la mayoría de la gente se cuestiona, se inquieta, somos buenísimos para criticar, para decir, yo esto no estoy de acuerdo, esto, a ponernos al centro como medida de todo lo que existe, incluso de la fe de Dios y todo lo demás, y no nos interesamos por conocer qué es lo que se está dando hoy en la iglesia, cuáles son los lineamientos que está pidiendo la iglesia, y entonces esto a mí me parece que es una grave deshonestidad de muchos de nosotros. De ahí pues la invitación a que lean la encíclica del Papa Francisco, esta y todo lo que se ha ido publicando, desde el documento de Aparecida y antes. Pero ya se nos terminó el tiempo. No se vayan, ahora continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Bueno, aquí estamos de regreso. Gracias por estarnos acompañando y solamente quiero volver a enviar saludos a todos los que nos están escuchando. De manera especial a Chayito Aguilar, que desde Aguascalientes nos está escuchando. Muchas gracias. Muchos saludos a Felipe y a toda la familia. Un abrazo desde Tijuana. Espero que tú se hayas leído la encíclica. Seguramente sí. Porque bueno, la Chayito es de esta misionera del Nayar, de esta gente de armas tomar. No de armas tomar, de ponerse en acción al servicio responsablemente de la comunidad. Véngale pues, Miguelón, que iba a contar un chiste, dice, vamos a ver. Es que ya nos están faltando los chistes, hombre, no podemos dejar a un lado nuestra alegría. Aspecto lúdico. Pero también unos chistes, unos saludos. Parece ser, no me ha confirmado, pero dice que sí, nos están escuchando allá en Cocorit, allá cerquita de Esperanza, Sonora, cerca de Obregón. Un saludo ahí para Karina Méndez Valenzuela, su familia, sus hijos, sus hijas. Bueno, tiene un hijo y 2 hijas, para su mamá y su papá. Su mamá era conocida, por si no sabían, su mamá era conocida como la Lola Beltrán de Cocorit. Muy bien cantaba. Caray, sí. Y también ella, Karina. Un saludo, Karina, si nos está escuchando. Saludo afectuoso de acá de tus hermanos franciscanos. Y bueno, ahí van los chistitos. Pues dan de cuenta que un cavernicolita, o sea, un cavernícola chiquito, un carnivolita, hoy no. Un cavernicolita llega de la escuela pues a su casa y le da las calificaciones a su papá, el cavernícola grande, pues. Y entonces el hombre las mira detenidamente y dice: mira, que repruebes casa lo comprendo porque eres pequeño y todavía no puedes usar la lanza. Que repruebes agricultura te lo paso porque es un rollo y al principio pues cuesta trabajo a entenderlo. Que repruebes pintura rupestre, pues bueno, te lo perdono porque estás pequeño y no coordinas eso, pero que repruebes historia, te pasas y apenas llevamos 2 páginas. Es cavernícola. Bueno, en un testamento, resulta que está un anciano haciendo su testamento con el abogado y le dice el viejo:
y mi última voluntad es que me entierren con música. Y dice, a lo que respondió el abogado, no faltaba más, señor Sánchez, pero dígame una cosita nada más. ¿Qué tipo de música le gustaría escuchar? Óigame nomás, ¿usted cree que la va a estar escuchando? La va a estar escuchando. Ah. Ay, acá el de los controles, ¿cómo te llamas tú? Adolfo, le entendió tarde. Otro, andaba un señor vendiendo, un señor llega a un abasto y pregunta, señor, ¿me da un pote de veneno para matar cucarachas? Y el vendedor le responde, ¿para llevar? Dice, no, si quiere le traigo todas las cucarachas que tengo ahí en la casa. Bueno, no sé cómo le haría para contar las cucarachas. Esa está como la del doctor, una mujer que llega rápido porque se va el tiempo. Una mujer llega a la farmacia del pueblo y le dice al boticario, oiga, necesito que me venda un poco de arsénico. Ah, caray, dijo el boticario, no se lo puedo vender. ¿Para qué lo quiere? Es que quiero envenenar a mi esposo. Ave María, menos, así menos. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué quiere hacer eso? Y dice, es que me está engañando, pero usted está segura. Sí, mire. Y sacó una fotografía y resulta que el esposo de la mujer estaba con la esposa del boticario. El boticario ve y se le salen los ojos y dice, ah, caray, señora, entonces con esta receta ya estamos hablando de otra cosa. ¿Cuánto arsénico quiere? Es que era la esposa del boticario. Válgame Dios. Bueno, el último de pescaditos. Le dice la patrona, le dice, oye Luisiana, ¿le cambiaste el agua a los peces? Y dice Luisiana, no, porque todavía no se termina la que les puse la semana pasada. Ah. Pero mira cómo ven los... Bueno. Válgame Dios. Bueno, vamos a continuar con la encíclica del Papa, que por otra parte el Papa dice que seamos cristianos alegres, pues. Mire, les voy a leer este pedacito, es del número 22, dice, nos cuesta reconocer que el funcionamiento de los ecosistemas naturales es ejemplar. Las plantas sintetizan nutrientes que alimentan a los herbívoros. Estos a su vez alimentan a los seres carnívoros, que proporcionan importantes cantidades de residuos orgánicos, los cuales dan lugar a una nueva generación de vegetales. En cambio, el sistema industrial, al final del ciclo de producción y de consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos. Más claro, aquí lo dice, bueno, asesorado, claro, el Papa me imagino por gente que conoce de todo esto. Pues sí es cierto, la naturaleza tiene un funcionamiento. Recuerdo en aquella ocasión que veíamos, bueno, cuando estábamos más chavalos, que veíamos la del el Rey León, que decía el Rey León, le decía el niño, el Simba, le decía a su papá, papá, pero nosotros comemos cebras. Dice, sí, pero o sea, las cebras comen pasto, nosotros comemos a las cebras, pero cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo fertiliza ahí la tierra, o sea, se hace polvo ahí con la tierra. Entonces este es el ciclo de la naturaleza. Lo que pasa es que por una parte nosotros hemos ido acelerando estos ciclos de tal manera que ya no se puede recuperar la naturaleza, y desgraciadamente estamos llegando a pérdidas estamos pasando por muchas pérdidas que pues sencillamente lo notamos, pues las revistas a veces nos hablan de que se perdió una especie, de que se van perdiendo especies aún vegetales por contaminación y por todo ello. Pero además de esto, la naturaleza no se puede reponer. El sistema industrial dice, al final del ciclo de producción de consumo no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar los residuos y desechos. La naturaleza sí se repone por sí misma, pero su proceso es lento. Es mucho más lento claro, que todo lo que nosotros hacemos. O sea, y nosotros podríamos sujetarnos. Lo que pasa es de que con este sistema en el que vivimos, en el que nos impone necesidades que en realidad no tenemos, y nosotros andamos también acelerados por comer manzanas o no sé, sandías en invierno, hemos hecho un desbarajuste, un desorden, y esto es lo que el Papa dice, es decir, los estudios de los científicos, de los que son especialistas en esta área, sí, la Tierra tiene sus ciclos y se va reponiendo con cierta lentitud porque lleva un proceso, y nosotros al querer acelerar estamos violentando estos procesos y vamos a llegar a un punto en el que de tal manera
violentamos esta manera de reponerse, de rehacerse de la tierra, que vamos a llegar a un límite, o sea, donde ya no se va a poder reponer, y esto va a provocar todavía un caos más grande del que en realidad ya existe. Toda esta basura, todos estos cambios climáticos, la falta de agua, en fin, la tremenda injusticia que significa que ciertos países inviertan en tecnología para andar allá viendo las estrellas, cuando aquí hay gente que no tiene, como dice el Papa Francisco a propósito de la necesidad del agua en el capítulo 2 de la encíclica. Dice, el agua es esencial para la vida del hombre. Cuando una persona no tiene acceso al agua potable, se le está negando sus derechos humanos más elementales, se le está asesinando prácticamente. Es una tremenda injusticia. Y eso también lo dice a propósito de esto que se prevé que en un futuro no muy lejano, la guerra o la lucha, como hoy es por el petróleo, va a ser por el agua, por tener posesión del agua potable, el agua limpia, y entonces decidir a quién y cómo distribuirla o venderla. De alguna manera ya se da cuando nos venden agua embotellada, porque hemos de tal manera contaminado y violentado el sistema que ya el agua potable que se supone que se tiene que potabilizar de parte de los gobiernos no consigue al menos esa norma para que pueda ser bebida. Y bueno, pero todo un desbarajuste, un caos que se está creando. Gracias a Dios, creo que a nivel internacional ya se ha tenido una repercusión más positiva esta encíclica del Papa. Nosotros estamos aquí tratando de, como dice el Papa, hacer lío, levantar la voz para evangelizar, como dice el señor obispo. Y pero a nivel internacional también se están haciendo ya cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí me encontré un escrito de una unión de científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza. Tiene poco, acaba de salir este escrito. Dice, entre otras cosas, dice, el conocimiento científico y tecnológico, en particular aquel desarrollado sin el debido control social, ha contribuido a crear problemas ambientales y de salud con alcances muchas veces catastróficos e irreversibles. Cuando la ciencia está con la tecnología, están a favor de intereses que no son comunitarios, sino son transnacionales, empresariales, de productividad, de cuando se fijan normas para tratar de producir más con menos, y así pues está violentando la naturaleza. Gracias a Dios que decía que se está haciendo algo ya a nivel internacional, está levantando por ahí la voz a una comunidad de científicos que se ha unido. Dice que a los pocos días de circular un escrito, que ya pues no me alcanza el tiempo para mencionarlo, se unieron inmediatamente 50 reconocidos y respetados académicos de Argentina, México, Ecuador, Costa Rica y Brasil, que se adhirieron a esta declaración. Es agradable constatar pues entonces que la voz del Papa no está cayendo en el vacío, sino que se está tomando en cuenta esta encíclica, y que muchos de los que la han leído han ido tomando en cuenta más seriamente que ciertamente es este pequeño grano de arena azul que flota en el espacio, es nuestra casa, este planeta somos nosotros. Pues muchas gracias por acompañarnos, saludos a todos y nos vemos en la próxima emisión. Pase bien. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la santa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el